Bendito sea el nombre del Señor. Así que con nosotros el pastor David Viera Fuentes para impartirnos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor, Dios le bendiga esta preciosa tarde. Otra vez que Dios le bendiga. Esta es una festividad. Nos hemos gozado en este momento que nos ha correspondido estar acá. Como ya dijo nuestro hermano, también los que estuvieron ayer se pudieron gozar. Los que estuvieron en la mañana. ¿Hubo en la mañana? No. A solo en la tarde, y así se ahorra comida. Gloria al Señor. Antes las festividades eran sin parar, 5 días, 4 días, y como no podían cerrar, decían, hagamos otro día, de todos modos hay vaca todavía. Seguían en festividad los hermanos, eran maravillosos, ¿verdad? Pero aquí nos hemos gozado. Del dúo Adonai, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Adonai. Y me gocé porque hay una alabanza que cantaron los hermanos que el Señor me la regaló allá por el año 96. Y la recibí viniendo allá por aquellos pinares de Ciguatepeque y Comayagua. Y la escribí. Y por el camino la veníamos cantando con mi esposa. Y ahí la anduve en una libreta, esa alabanza. Y un día estaba en la isla de Mianguera el Golfo con los héroes por la fe. Y empezaban los hipotes también a cantar. Y les dije, fíjate que yo ando una alabanza aquí, parece que ando una hojita en medio de la Biblia donde la anda anotada. Y le medio canté yo la alabanza. Y me dijeron ellos, deme la hoja. Y se pusieron a eso de las 9 de la noche a prepararle música, a hacerle los arreglos con el pastor de las asambleas allí del pueblo de Mianguera. Y recuerdo que eran las 5 de la mañana y no se habían acostado. Yo después me había arrepentido de haberles dado eso porque no me dejaban dormir. Pero lo agarraron con tanta fe y tanta entrega, hermano, que en la tarde en la campaña fue la primera alabanza que cantaron y una gran bendición, como que el pueblo ya se la sabía, les salió tan hermosa y ellos la grabaron en el volumen 4, que así se llama el volumen también, La Iglesia Fiel. Y ahora pues aparece hasta en los hignarios por ahí, pero un regalo que el Señor nos dio. No somos buenos para cantar, si yo canto aquí nos vamos y hasta la bandeja dejamos, pero Dios nos regaló unos cantos por ahí que están por ahí, que unos otros hermanos les han arreglado música y los han cantado. Y es para la gloria del Señor. La Biblia dice pues que hay que orar y cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Dios bendiga a todos los hermanos pastores. Que Dios bendiga a los pastores. Bueno, este día estaba ya casi a punto de decirle al hermano Giovanni que quizás no me iba a poder hacer presente. Ayer no pude sacar compromiso en San Miguel. Iba a estar en la colonia Guatemala 2 en San Miguel. Pero se me hizo el día en la clínica, en el hospital. No quería ir, pero debido a que la cosa se había puesto tan serio, pues esto, tuve que moverme. Y gracias a Dios se descartó un diagnóstico que se estaba sospechando, que ya se hablaba de trombosis. Pero no, gracias a Dios no es eso. Y tenemos por ahí, nos dieron un tratamiento y le digo yo a mi esposa, hoy a mediodía, yo no le aviso al hermano. La señal es que cuando yo me bañe, si me logro poner los zapatos, me voy. Porque no me cabía el pie en el zapato. Y me acordé que tenía este par de zapatos que ando por ahí guardados y los saqué y en este me cupieron. Entonces le digo yo, vamos a ir. Y si voy, y si llego, le dije yo, pues me paro detrás del púlpito, aunque me pare así como yo lo he regañado muchas veces, el predicador que se para con un piecito hacia atrás, como la pantera rosa. Y aunque me toque estar como la pantera rosa, le dije yo, pero vamos a cumplir en el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque esta iglesia, desde su fundación,
hemos convivido con los hermanos desde su fundación, ¿verdad, Rutilio? Hoy Rutilio se nos ha apartado por otro lado ahí, ¿verdad? Pero el Señor lo va a traer de regreso. Ahí está bien, gloria al Señor. Pero sí, Rutilio es uno de esos primeros frutos, ¿verdad? Y aquí está la iglesia Fuente de Luz. Ha pasado por donde pasan todas las congregaciones, pero aquí están firmes. Amén. Yo bendiga al pastor Julio Cabrera, ¿verdad? Que está por allá. Y mandó un representante aquí a Samuelito. Pero él está también con nosotros, ¿verdad? Gloria al Señor. El tío Nando, Dios lo bendiga. Gloria al Señor. Ya lo voy a alcanzar, ¿verdad? Bendito sea Dios. Quiero que vayamos a las Escrituras y lo hagamos en la epístola de Pablo a los Colosenses. Colosenses, en su capítulo 1, verso 15 al 23. Allí estaremos compartiendo la palabra del Señor. Y ojalá no les sea extraño lo que hablemos esta tarde. Aunque parezca sencillo, pero es muy importante. Colosenses, capítulo 1, versículo 15 en adelante, dice la palabra: para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así de las que están en la tierra como de las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre en la cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Diga un gloria a Dios y se sienta. Pues ya habíamos orado, gloria al Señor, y vamos a titular el mensaje de esta tarde, la enseñanza, la predicación de esta tarde, bajo una interrogante: ¿a dónde nació la iglesia? ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿A dónde nació la iglesia? Tenemos algunos días de estar trastocando en las predicaciones algo relacionado a este tema. Y es porque hoy en día se está propagando una gama de doctrinas erróneas en las que muchos evangélicos de buena fe y de buena gana
han caído fácilmente y han dejado de seguir la verdad que es el Evangelio. Amén. Y por eso conviene que hablemos un poco de esto. Si usted se queda en suspenso, si la quijada se le cae y no puede decir ningún amén, no hay problema, pero no deje que los oídos se le cierren. Y permita que su corazón atesore un poco de la palabra. ¿Y por qué digo esto? Ante todo quiero aclarar, para aquellas iglesias que tienen algún nombre denominacional, con el que yo voy a estar mencionando, no lo hago por treta ni por pleito, sino por aclarar los conceptos doctrinales de lo que es la iglesia y su fundamento. Amén. Me refiero a aquellas iglesias o denominaciones, concilios, con hermanos su denominación pentecostés, pentecostal, qué sé yo, como se han denominado, y no tenemos nada en contra de que se llamen así. Solo queremos aclarar que el Pentecostés no es superior al Espíritu Santo. ¿Me escuchó? ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Y por qué digo esto? Porque una de las enseñanzas que se está proliferando en el último tiempo es que la iglesia nació en Pentecostés. Amén. ¿Y cuántos estamos de acuerdo con eso? La iglesia nació el día de Pentecostés o en Pentecostés. Por eso la iglesia debe de llamarse Pentecostés o pentecostal. Pero la verdad no es esa. Porque ya en Pentecostés y el día de Pentecostés ya había una iglesia esperando la promesa. No nació ahí. A menos que aceptemos de que yo acabo de nacer con 60 años ya. Pues hablemos de dos nacimientos, está el nacimiento espiritual, pero la iglesia estamos hablando de un congreso, de una unión, de una, hermanos, sociedad espiritual. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Entonces está la pregunta, ¿dónde nació la iglesia? Bueno, así rápidamente no fue en Roma. Porque también hay hermanos que se quedan confundidos cuando aparece por ahí un monaguillo. Hermanos, un catequista aparece diciendo la iglesia primera, la de Cristo, la que Cristo fundó, es la iglesia católica, hermano, la iglesia apostólica romana. Cristo nunca fue a Roma. Amén. ¿Cómo fue a fundar iglesia a Roma sin ir? No fue. ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces tenemos claro que la iglesia tampoco nació en Roma y no es romana. La iglesia es cristiana. Porque eso quiere decir, fue Antioquía donde los llamaron por primera vez cristianos. Simplemente la iglesia se llamaba los del camino o los discípulos de Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Entonces descartamos a la Roma apostólica pagana y romana. Amén. Y quiero decirles en primer lugar que la iglesia nació en el corazón de Dios primero, de manera invisible. Por eso dice que Cristo es la cabeza de las cosas visibles o invisibles. Amén. Porque de manera invisible la iglesia nació primero en el corazón de Dios. Al igual que nosotros los seres humanos. Para Dios crearnos a nosotros, para Dios decir hagamos al hombre, tuvo que haber nacido en su corazón primero. Entonces Dios, para poder crear una iglesia en su plan prefijado y eterno, había nacido ya en su corazón. El problema es que Dios buscó algunas maneras cómo hacer de ese pueblo un pueblo suyo, que lo honrara y que con gratitud lo glorificara. Y todas las cosas que él permitió en sacrificios, holocaustos con el pueblo antiguo de Israel, todas fueron en vano. Entonces se pensó en lo mejor. ¿A quién enviaré? Amén. Y es ahí donde el verbo, en la profundidad de la eternidad, habla y dice, pues dame cuerpo, yo voy. Y aquel verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros. ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces la iglesia se hace visible de lo invisible en su cabeza, que es Cristo, es decir, en el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesús. Allí nace la iglesia. Nuestro origen como iglesia es en el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a los tres que nacimos ahí. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y después esa iglesia, que era un número bastante grande. Si usted analiza la historia bíblica, los que seguían a Jesús no solo eran 120. Estamos hablando en los 10 días de ayuno que solo habían 120. Los demás éramos nosotros, que le huimos al ayuno y a la oración. Pero todo el mundo habla de 120, no era ese grupo limitado. Incluso Lucas, cuando escribe para responderle a su excelentísimo Teófilo, le dice un aproximado de 120. No estaban muy relativamente contados por algún flaco o por un gordito que valiera por 3. Pero ahí estaban en ayuno y oración. Entonces la iglesia ahí fue bautizada por el Espíritu Santo. Alabamos al Señor. Y vuelvo y repito, que el Señor comenzó bautizando a esos 120 que estaban ahí. Pero usted cuente los discípulos de Jesús a la hora de repartir comida, 5,000 sin contar las mujeres. ¿Verdad que es distinta la invitación a la festividad que a un ayuno? Bueno, lo dejo ahí para que no se enoje. Porque después se resiente y no quiere ni agarrar la bandejita de comida. ¿Cuántos alabamos al Señor? A partir de que el Espíritu Santo la bautizó, la iglesia empezó su mover y hasta el día de hoy las puertas del infierno no han podido contra ella. Se han levantado en el mundo hombres y mujeres endemoniados, gente que ha llegado al poder de un país, de una nación, de un continente. Se han levantado revolucionarios, comunistas de renombre, se han levantado emperadores, papas, zanahorias y remolachas, queriendo acabar con toda la iglesia, pero el diablo se ha llevado el peor susto en toda la historia, que entre más creyentes martirizan, más creyentes nacen, porque la iglesia es de Cristo y para Cristo. ¿Cuántos alabamos al Cristo de la gloria? Entonces la iglesia en su sentido cristiano nació el día que el Señor Jesús entregó su propia vida por ella en la cruz del Calvario. No el día de Pentecostés, como se está enseñando. Desde 1909 para acá se ha levantado ese movimiento de querer reemplazar el sacrificio de Cristo por una fiesta judía llamada la fiesta de los 50 y en español Pentecostés. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces fue en el siglo XIX que se levantó ese movimiento. Y ahí llegamos a una época en la que se predicó y se creyó que si usted no temblaba, no danzaba, ni hablaba lengua, usted se iba a ir al infierno. Pero eso está en San Benito 14:20, porque la Biblia no está. En la lectura que leyó el pastor Mejía de entrada dice claramente: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya está frito. Eso lo puse yo, condenado. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero desde 1909 o siglo XIX a la fecha, hermanos, que fue el año en que la iglesia adoptó el nombre, el apellido, el apodo, como usted quiera, de Pentecostal, argumentando que fue cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, es que nació la iglesia, invalidando así de alguna manera el sacrificio de Cristo. Pero ¿quién es el que está detrás de todos estos movimientos, queriendo borrar de la mente y del mapa de la historia la redención de nuestro Señor Jesucristo? El diablo lo ha hecho de todas maneras, y el diablo es padre de todas las religiones falsas en el mundo.
Y cada religión viene con el propósito de hacer a un lado a Cristo. Usted va a hablar con un católico y un católico lo mata a usted si le ofende a María, a San Pedro, a San Lucas, a San Cudo, a San Dilla y a San Juan y a todo lo que comienza con San. Pero usted puede decir cualquier cosa de Cristo y no se molesta. ¿Por qué? Porque fueron enseñados a defender deidades paganas. Se va para el Medio Oriente y habla en contra de un Alá y un tal Mahoma y lo matan. Y lo matan. ¿Me escuchó? Porque fueron enseñados a eso, reemplazando y desplegando a Cristo. Y es que les ofende Cristo, pero por tanto que les ofendan, hermano, y por tanto que quisieran hacer, y por tanto que creía el diablo haber logrado, Él se le levantó de la tumba y está sentado a la diestra del Padre. ¿Cuántos alabamos al Cristo de la gloria? A su nombre sea la gloria. Entonces, después de ser bautizado por Juan, el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Amén. ¿A dónde fue llevado? Al desierto, donde ayunó por 40 días y por supuesto 40 noches, porque no se venía para la casa. Allá estuvo 40 días y 40 noches. Que quede bien clarito, fue llevado por el Espíritu Santo. Amén. Estamos hablando de Jesús, el hombre. Amén. Aleluya. Dice que ayunó 40 días y 40 noches. El ayuno que se reflejaba tipológicamente de Moisés. ¿Me escuchó? Moisés tuvo ese ayuno también, antes de liberar al pueblo de Israel. Y alaba. Ahora también nuestro libertador se sometió como humano a una cadena de ayunos de 40 días. Para que ahora aparezcan pastores barrigones diciendo que ellos hacen 41. Hicieran 41 ayunos sin despegar, no anduvieran rodando, ni rebotando. Vanagloriosos. El ayuno no es para competencia, ni la oración tampoco. Hay gente que dice, yo aguanto más de rodillas que el hermano Esteban, y que no es competencia, hermano. ¿Quién le dijo a usted que era más competencia? Y a veces el hermano Pio Quinto, que solo ora 3 minutos, es recibida su oración en el cielo, y hermano Esteban 2 horas, y no porque está peleado, está con el pastor. Es que aquí no se trata cuánto tiempo aguantas de rodillas. No, o porque vengas a ayunar sos más salvo que el otro, tampoco. Por eso es que debemos de tener conocimiento en lo que hacemos. El Señor se fue allá como un ser humano que necesitaba esa fortaleza de estar a solas con el Padre, de hablar con el Señor. Y no crean que estaba tan solo si alrededor andaba también el mazacuate. Sí, la serpiente antigua ya andaba. ¿Y por dónde le entro? Pero como lo miraba fortalecido. ¿Ah? Me recuerdo en el tiempo que nos congregamos en la Líbano. Hermano, esa amarillita, la de Tito, no buscaba otro día para destazar, sino el día que yo estaba en ayuno. Y eso es triste, a las 11 de la mañana estar en ayuno y que al lado de la pared del templo esté un perol de chicharrones y aquel olor. Ese ayuno me salía con sacrificio, amigo. Porque Satanás sabe que cuando te pega hambre, es que él no te va a ofrecer dinero si tenés dinero. No, él no te va a ofrecer ropa si tenés ropa. Él no te va a ofrecer carro si tenés carro. Pues si ni sabes manejar ni tenés interés en carro, ¿para qué te va a ofrecer carro? Pero sí te puede ofrecer otra vieja si no estás viviendo bien con la que tenés. ¿Ah? Sí, porque es la oportunidad la que él busca. Vea bien el capítulo 4 de Lucas y de Mateo, nomás dice que a los 40 días Jesús tuvo hambre, nomás dice tuvo hambre y aparece él con unas piedras. Pero qué pasmado, ¿eh? No pudo ir a la panadería a buscar unos panes, no que aparece con 2 talpujas en la mano. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Porque Satanás pensó que estaba tratando con alguien del agua caliente.
Pero Jesús no era del agua caliente. Jesús inmediatamente le citó la escritura. ¿Sabe por qué usted lo pone a temblar un mormón y un testigo de Jehová y un Jesús solo? ¿Y por qué lo ponen a temblar? Porque usted no lee la Biblia. Jesús inmediatamente desenvainó la espada de su boca, que es la palabra de Dios, y le dijo: escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo tentó también ofreciéndole las riquezas y los reinos de este mundo. Sí, postrado de rodillas lo adoraba y le dijo: también está escrito, Satanás, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Es que pensó que era alguien de Salalagua, del pique, pues, para que no se enoje. Hay gente que tiene lindo ministerio, hay gente que tiene buena posición con Dios, hay gente que le está sirviendo humildemente al Señor. Pero no le ofrezcan un viaje para Estados Unidos, que deja lo que sea. Se arrodilla ante las ofertas. En los momentos más cruciales de la vida, cuando mi esposa pasaba sacando piñicos del solar en el terreno donde yo vivía, ahí saliendo del Piche a Salalagua, o entrando de Salalagua al Piche, como lo quiera llamar, era la aduana, pues ahí de los dos departamentos. Y comíamos así con piñicos guisaditos o asados cuando no había ni achote para echarle. Me ofrecieron gratuitamente mi viaje para Estados Unidos, con un año sin pagar renta, ni comida. Y ahí está el hombre que me lo ofrecía. Fue mi soldado, fue mi radiooperador en el ejército, y él lo hacía de buen corazón. Él no era ni evangélico, pero lo hacía de buen corazón. Norberto Alvarenga, que ahora es pastor, me llevaba con todo. Pero yo tenía un llamado. Y eso es lo que hay que entender. ¿Cuántos alabamos al Señor? Por eso es que el diablo dijo: bueno, si no lo pude agarrar por la tripa, que allí dobla a todos los creyentes, si no lo pude agarrar por la codicia, las cosas materiales, que allí fracasa la mayoría de creyentes, búsquelos en el culto el día de semana, no, porque andan ganando 2 pesos más en la tarde. Ya ganaron el día, pero son peor que los chochos. Los chochos, porque a eso vienen, hermano. Pero usted tiene una iglesia donde se responder. Y si no, allá está agarrado de 2 postes viendo la milpa. ¿Y de qué te sirve estarla viendo si Dios detiene el agua? ¿Qué? ¿Vas a hacer crecer más las mazorcas con estarlas viendo? No. Entonces busca congregarte, porque el diablo te tiene atrapado. Entonces buscó atentarlo. La última, dijo el diablo: este es el último misil. Lo voy a buscar por ser héroe. Y todo el mundo quiere ser héroe. Mire, si pasa una balacera y pasó algo y salió gente con vida, y aunque no estuviera allí, dice: yo ahí estuve, dice, y yo me la revolqué aquí, saqué 4 para que no los mataran. Mentira, no estuvo ahí. Pero es porque quiere la capa de héroe. Vamos a ver lo que es el ego. Vamos a ver cómo está con el ego. Porque hay gente que no tiene ídolos colgados ahí, pero tiene egolatría en su propio cuerpo. Ve a esas hermanas que se hacen copetitos, que se sacan, que se hacen cicos y pericos. Ellas son la Virgen María para ellas. O por lo menos la Llorona, pero alguien es. Idolatrado. Hasta hombres han salido de esos 11 metros, ¿cómo es que le dicen? Ay, que se arreglan, que hasta las cejitas se mandan a arreglar. Las uñitas naturales, pero se las pintan. Entonces le digo: mira, subite al pináculo del templo y lanzate de ahí, viejo. No, hombre, le dijo el Señor: ahí hay peñascas abajo. Pero está escrito, le dijo. Imagínese Jesús citándole lectura bíblica. El diablo le está citando Biblia, o sea, lectura de las escrituras sagradas a Jesús. ¿Qué no lo va a arrastrar a un mormón, usted que ni se congrega, ni ora, ni lee la Biblia? Si tuvo valor de retar a Jesús bíblicamente, ¿cómo no lo va a enredar a usted con un versículo todo torcido? Hermano, le dijo: escrito está, el Salmo 91, ese que usted deja abierto en la almohada, así. El diablo se lo sabe de memoria.
¿Y de qué le sirve usted ese Salmo 91 abierto en los cachetes ahí cuando usted tiene al diablo metido en el corazón? ¿De qué le sirve? Por allá hay iglesias proféticas que ahora andan arrancando la página del Salmo 91, la queman, te la echan en agua, te hacen la horchata y te la meten. Y está bueno que le den horchata a ceniza para que se avive. Amén. Sí, no, que es cierto, está sucediendo eso. Y esos que andan repartiendo agua con sal, agua con flores, hermanos, de esos que andan que se ponen los floreros en la cabeza para andar. Hermano, pero ¿hasta dónde vamos a llegar burlándonos del Espíritu Santo? Alabe a Dios si puede, hermano. Imagínense que aparezcan una piocha y que quieren escarbar ahí porque ahí quieren enterrar una libre sal. Por allá me dijeron, hermano, ¿cree que viene a orar por un templo que queremos construir, orar en el predio? Y cuando yo llego veo que tienen una botella de aceite, una bolsa de sal. Y le digo yo, ¿y eso para qué? Es que después de que oremos, hermano, en lo que usted está orando, nosotros vamos a escarbar, vamos a echar todo esto ahí y vamos a poner la primera piedra. Ah, no, le dije yo, vayan a traer a Napo, estaba Napo vivo todavía. ¿A dónde dice la Biblia que vamos a hacer eso? Pero el diablo cita Biblia, trastorna las cosas. Está escrito, en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Mira, va a mandar a sus ángeles acerca de ti para que te guarden. Y el Señor le dijo, pero también está escrito, yo ya lo leí, que no hay que tentar al Señor tu Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¡A su nombre! Dele fuerte ese aplauso al Cristo de la gloria. Entonces, enseguida, después de obtener la victoria contra el tentador, el Señor inició su ministerio. ¿Y cómo lo hizo? Iniciando la formación de su cuerpo. El Dios de los cielos lo estaba poniendo a él por cabeza, pero una cabeza no puede rodar sola. Necesita su cuerpo. Y ni un cuerpo puede moverse sin su cabeza. Así que nuestra conexión con Cristo tiene que ser inseparable. Desgraciadamente hoy hay tantos creyentes e iglesias completas decapitadas. Y ahí se cumple lo del chiste ese y de la leyenda del hombre sin cabeza. Hay iglesias sin cabeza. Cualquier tonto se pone cabeza de ellos, pero Cristo no es cabeza. Pero en la iglesia verdadera, la cabeza es Cristo. El vicario de Dios es Cristo y el vicario de Cristo es el Espíritu Santo. ¿Cuántos alabamos al Señor? A su nombre. Y entonces dice Marcos 3:13 al 19. Después subió al monte, es cuando ya vino del desierto, y llamó así a los que él quiso. Usted está aquí porque el Señor quiso. Usted no está aquí porque usted era inteligente, porque usted era hijo del pastor, porque usted era cuñado del diácono, porque usted era el suegro del presbítero. No. Usted está aquí porque el Señor lo quiso. Debería darle gloria a Dios porque otros todavía no han venido. ¿Cuántos alaban al Señor? Y vinieron a él, y dice aquí, y estableció a 12, estableció. Esta es la palabra. El Señor está fundamentando su iglesia, estableciendo su iglesia. Si tiene valor un pastor de los que están aquí o yo, de decir, Iglesia Monte Sinaí, y solo tiene 3 miembros. Y tiene valor porque también han confundido el versículo de 18-20 de Mateo, donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, yo estoy en medio. Ya es iglesia, dice. No, ahí está hablando de reconcilio. Ahí está hablando de estar en paz entre hermanos. Ahí está hablando de dejar la hipocresía, de danzar y hablar en lengua cuando andas amargado con la suegra. No está hablando de número de iglesia. No, el Señor dijo que lleven fruto, que lleven buen fruto y más fruto. Quiere decir que no se cansa el Señor de que vengan más almas. Pero esa es excusa de los pastores haraganes que no buscan almas. Sin agravar el presente. Pues ya estuvo, ¿verdad? Los estableció, diga conmigo, los estableció a 12. Para que estuviesen con él. Formó su cuerpo. Ahora empieza ese cuerpo con su cabeza a moverse. Dice para que estuviesen con él y para enviarlos
de vacaciones, a predicar. Amén. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y a Simón, dice, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Pedro no es nombre. Pedro es sobrenombre. Lo que pasa es que Simón simboliza aguado. Y Pedro simboliza Petra, que quiere decir piedra o piedrecita, en el caso de Simón. Usted antes era Simón, espero que ahora sea piedra. Porque hay demasiado Simón en la iglesia. Aguado. Simón, ¿verdad? Amén. Y dice aquí, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacob, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacob, también era hijo de Zebedeo, a quien apodó o apellidó Bonerge. Amén. Bonerge, que quiere decir hijo del trueno. Los que vienen del Piche, levanten la mano los antiguos. No, ya no hay gente antigua en el Piche. Del Piche. Porque les iba a preguntar por don José Ríos Lazo. Por allá está alguien afuera. Hermano Alejandro y hermano Hortensia por ahí, ¿verdad? Hermano Manuel Santo, ¿se acuerdan de Chaperrillo en el Picho? A cualquiera le decía hijo el trueno. Y se oye más bonito que le digan hijo el diablo. Mi cantón tiene esa fama. Se le dice hijo el diablo a cualquiera. Ahora, dice que estos quiere decir Bonerge, oiga bien, ¿y cuánta gente se llama Bonerge? Hijo del trueno. Amén. Ahora, Andrés, que era el hermano de Simón Pedro, Felipe, Bartolomé, Mateo, que se llamaba Leví antes, Tomás, el hermano de todos nosotros, gemelo, porque Tomás quiere decir dídimo, gemelo. Y yo busqué en la Biblia y busqué, hace como unos 15 años me di a esa tarea de buscar el hermano gemelo de Tomás, concordancias, comentarios antiguos, compendios, para ver dónde hallo al hermano de Jonás, hasta que un día orando el Señor me dijo, ¿para qué lo buscas en la Biblia? Allí no está, está en las bancas de las iglesias. Entonces ahí está Tomás, el que si no ve, no cree. Jacob, hijo de Alfeo, que este es otro Jacob. Amén. Jacob, hijo de Alfeo. Tadeo. Simón, el cananista. Amén. El cananista que venía de Cana, sí. Y Judas el Iscariote. Como que dejan al diablo siempre a la cola. ¿Cuántos creen que Judas estaba endemoniado? ¿Cuántos creen que Judas estaba endemoniado? No, lea la Biblia. Judas nunca estuvo endemoniado. Judas era el diablo encarnado. No, eso no lo digo yo, lo dijo Jesús. ¿Ah? Yo los escogí a ustedes, ustedes no me escogieron a mí, le dijo el Señor. Y uno de ustedes es el diablo. No le dijo, está poseído, está influenciado, así que tenga cuidado. Porque hay gente que no anda influenciada ni está poseída por demonios, sino que es el diablo metido en él. ¿Se acuerda cuando Pedro quiso detener al Señor para que no subiera a Jerusalén? No le dijo, apartate Pedro, que tenés un demonio. O te reprendo, demonio. No, le dijo, apartate Satanás. Y era Pedro. Tenga cuidado que ese Satanás puede llegar a ser su esposo, hermana. Usted va tranquila para el culto y este demonio se alborota. O puede ser su esposa a la reversa. Un gato de la casa, una gallina puede servirte de Satanás para detenerte. Pero Judas queda ahí, el que había de entregarlo. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero ¿por qué estoy leyendo esto? Porque estoy hablando de cómo nació la iglesia. Pero si la iglesia nació hasta en Pentecostés, entonces Jesús vino a hacer nada. O sea que esto no es nada. Ni los 40 días de ayuno, ni reclutar 12 hombres, ni discipularlos, que nunca logró el Señor la perfección con ellos.
Todo el tiempo eran 12 problemas los que andaba el Señor. Los trató de generación incrédula, inútiles. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¡Qué barbaridad, hombre! ¡Hombre de poca fe! Solo regañándolos andaba. Imagínense con 12. ¿Cómo le irá a usted con 100 miembros? ¿Cómo le irá a usted con 200 miembros? Alabía a Dios si puede. Ahí había de todo. Pero esa era la iglesia que se estaba formando. Esa era la formación del cuerpo de Cristo. El concepto de iglesia puede rastrearse, hermano, hasta los inicios del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, llegando hasta el Calvario, donde los creyentes lo creemos así, que Jesús ofreció su vida para comprar la iglesia para sí mismo. El Señor no estaba comprando una iglesia para otro, para los ángeles, para los arcángeles, para los serafines. No, la estaba comprando para Él mismo. Como lo que tradicionalmente sucedía en los tiempos de Israel, en los tiempos antiguos, donde el interesado de la muchacha iba, pero no iba con las manos vacías, como ahora llegan los parásitos de hoy. Los yernos de ahora. No iban con las manos vacías, llevaban la dote, llevaban una cantidad de cosas para darle a los suegros, y esa era garantía de que iban a volver por la muchacha. Y se iban a trabajar para venir a casarse y no avisaban cuándo, porque era hasta que tuvieran cómo mantener a la mujer que ellos se venían. No es que está confiado que mi suegro me va a ayudar. ¿Ah? Y le ve los zapatos de mi suegro me quedan. No se preocupa quedarse chuña. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿A dónde apareció por primera vez la palabra iglesia? En su concepto literal del griego eclesia. Por eso viene la palabra eclesiástico. Quiere decir o eclesia o eclesiastés. Tiene que ver mucho de asamblea, de congregación. Pero, hermano, ¿a dónde fue que apareció la primera vez la palabra iglesia? Salió de los labios de quien la estaba organizando y comprando. Amén. Y esta es la base chueca que han buscado los católicos romanos para ahora tener ya casi 300 papas que ni haciendo los licuados sacan uno bueno. Entonces, para decir que el papa es el que representa a Pedro, porque Pedro era el fundamento donde Cristo fundó la iglesia. O sea, entonces, ¿para qué vino a morir el Señor si eso podía ordenarlo desde el cielo sin pasar por un sacrificio humano? ¿Ah? El Señor podía evaluar 12 hombres, y este más bravo que arranca orejas, este respondón. A este pongamos, este soberbio que no se deja lavar los pies. A este pongamos. Vaya, en vos voy a montar la iglesia. ¿Usted cree que la prenda preciosa y lo más caro que Dios ha comprado en la tierra es la iglesia? ¿Lo cree así? Sí. Y la va a poner en el lomo de un hombre corrupto, que otro día estaba diciendo, yo ni lo conozco, yo ni sé de qué me hablan, yo nunca he andado con él. ¿Y vas a poner la iglesia encima de un cobarde? No. ¿Me está escuchando? No. No. Porque la Biblia lo dice claro, que Cristo es el fundamento específico de las cosas visibles e invisibles y es la cabeza de toda potestad. A su nombre sea la gloria. Entonces, en Mateo 16, 18, es donde el Señor Jesús menciona a la iglesia por primera vez. Cuando Él le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice a la gente que soy yo? Vea cómo somos los creyentes, porque estoy hablando de la iglesia ya. Los discípulos tenían los mismos errores que usted tiene y que yo tengo. No me quedo afuera. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y se nota que ellos le paraban oreja al chisme. Sí.
Andaban oyendo a ver qué decía la gente. ¿Sabe quién es la gente más problemática en la iglesia? La que anda oyendo todo lo que se dice allá afuera. Aquí no pone atención el mensaje, está chateando con el teléfono. Está. Pero allá se anda con los radares así como con puertas de taxi abiertas. Para escuchar todo. Hasta arrimándose a las paredes. ¿Y por qué no puede manejar drones? No, porque con drones. Sí. Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, dijo el otro. No, yo escuché por ahí que dicen que eres alguno de los profetas. Otros dicen que, por ahí dicen que es Juan el Bautista el que ha resucitado. Ya párenle, le dijo el Señor. Dejemos de chisme. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Aquí no es lo que diga, que es lo que usted cree, lo que usted sabe, lo que usted entiende del Señor. Y entonces Pedro se paró al frente y le dijo: Señor, yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre. Es decir, la información que estás dando ahorita no la oíste en el mercado, no la oíste en el chisme de los vecinos, ni ahí en el plantón del piche. Bueno, ya de una masacre que hubo ahí, ya no se reúnen ahí. Bueno, no la oíste por ahí donde se aglomera la gente, ni siquiera en los que se quedan afuera. La mayoría de la gente que se queda afuera en los cultos a veces, chismeando se queda. No, pero los que están aquí están atentos. El que no se ha dormido. Y le dice: y a ti te digo que sobre esta roca, cuando le dice a ti te digo que tú eres Pedro, tú eres piedra, piedra pequeña, piedrecita. Tú eres parte del edificio que yo vengo a construir. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Y sobre esta roca, ¿cuál roca? La confesión que Pedro acababa de hacer. Sobre la confesión que tú acabas de decir que yo soy el Cristo. Y el Cristo es el ungido. Y el ungido es el enviado. Y el enviado es el Mesías. Y el Mesías es el principado. Y el principado es la piedra principal del edificio. Sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. No la iglesia. Mi iglesia. Por eso es que hay que ser específicos. La iglesia de Cristo. Los apóstoles tuvieron ese cuidado. Amén. En este contexto, la palabra iglesia se refiere a la congregación de seguidores de Jesús, los creyentes en Él, los que por fe y por gracia han sido salvos, aquellos que se les llamaba los del camino. El término griego original utilizado para iglesia es eclesias, que significa asamblea o llamados o convocados. Amén. Hay una misión aquí en El Salvador que tiene exactamente el nombre bíblico para la iglesia: Asamblea de Dios. Porque eso quiere decir eclesia. Asamblea, reunión, convocación, un grupo que fue llamado y están juntos. Esa es la asamblea. Ahora se le llama iglesia porque viene de la palabra eclesias. ¿Me escuchó? En la cultura griega, esta palabra se usaba para referirse a una asamblea de ciudadanos convocados para discutir asuntos de la sociedad o de la política. Amén. La iglesia, según la Biblia, no es un edificio físico. A la iglesia tenemos, no diría a la iglesia tenemos que enseñarle, sino que como iglesia tenemos que aprender, mejor, ¿verdad? Porque así usted no se siente menos que yo, ni yo más orejón que usted. Digo esto que tenemos que aprender porque nosotros tenemos la idea de que, ¿a dónde vas? Para la iglesia. Es correcto, usted viene para este edificio físico que se llama casa de oración o templo físico. Templo menos ermita, ¿verdad? Una casa de oración. El edificio que está consagrado, aunque no tenga la fachadita de templo, puede ser una casa particular, pero está sirviendo de casa de oración. Puede ser ahí debajo de un árbol que estamos, hermano, y ahí hemos improvisado para sentarnos a oír palabra de Dios. Esa es casa de Dios y puerta al cielo.
no en sí es el lugar la iglesia. Nosotros somos la iglesia. El verdadero templo es usted y soy yo. Ahí habita Dios por la fe. Ahí habita Cristo por la fe. Y ahí habita el Espíritu Santo por la fe. ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces no es el edificio físico, sino un grupo de personas unidas por la fe en Jesucristo, con un compromiso serio y fiel, hermano, de guardar su palabra. Eso es la iglesia. Es importante notar que la iglesia no fue una idea humana jamás ni nunca, sino una idea divina. Una idea fundada por Cristo, en Cristo y para Cristo. Amén. No fue en Pedro. No existen raíces ni fundamentos bíblicos sostenibles para creer que el Señor dejó la iglesia fundada en un hombre. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero el caso es que quien la compró y la formó es Cristo. Entonces la iglesia no nació allá en Pentecostés, el día de Pentecostés. Ya la iglesia estaba siendo bautizada el día de Pentecostés, porque no se había movido de ahí esperando la promesa. Por eso es que en los tiempos cuando yo era un niño, cuando la gente, los creyentes, los predicadores se referían al Espíritu Santo, siempre le agregaban esa palabra, el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? Hacían una oración porque el Espíritu Santo bautizara a la juventud, a los que no habían sido bautizados. Decía, vamos a orar para que el Espíritu Santo de la promesa bautice a los hermanos. Y estaban bien ubicados, porque ese es el Espíritu de Dios, el de la promesa. ¿Y por qué le llaman la promesa? Porque el Señor la prometió. Y eso es lo que ellos esperaban. Ahora, ¿dónde confirma la Biblia? Hay un sinfín de pasajes, pero yo quiero agarrar unos 2, 3. Y dijeron que tengo tiempo hasta las 7 de la noche. Y no moviéndome de aquí no me duele el pie. No, porque estuviera un poquito más agitado, pero estoy bien así. Hechos 20:28 dice, por tanto, mire Pablo despidiéndose de aquella misión grande, allá por Éfeso, Troa, Mileto. En la noche se está despidiendo con un mensaje muy largo. Se dirige a los ancianos y les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos. Amén. El Espíritu Santo os ha puesto como obispos para apacentar la iglesia del Señor. ¿De quién es la iglesia? La cual él ganó con su propia sangre. ¿Lo dijo? La cual él ganó con su propia sangre. ¿Hay sacrificio de los apóstoles? Sí, claro. ¿Hay sufrimiento de los apóstoles? Sí, claro. ¿Hay martirio de los apóstoles, de los discípulos de la iglesia primitiva? Hasta el día de hoy hay gente martirizada por la verdad del evangelio, por la propagación de la verdad del evangelio que hace libre al hombre. Sigue gente sufriendo escarnios, persecuciones, hasta muerte, hermanos, por causa del evangelio. Pero ninguna sangre de esos pudo comprar a nadie, sino la sangre del Cordero, el Hijo del Dios viviente, la sangre sin contaminación. Con esa sangre él compró a la iglesia. Mi sangre y la suya no sirve. Si usted bota sangre y un perro la lame, en 3 semanas anda con la rabia el pobre animal. Hay que vacunar a usted para que no contamine al animal. ¿Y qué le dicen a uno los de salud? Le queremos poner la antirrábica. No, es para la rabia. Que le hacen creer que es para que el perro no te contamine. No, uno es el que contamina al perro. Porque yo en el curso de comando en el ejército perdí la cuenta cuántos perros me comí. Hermano Edwin, ¿dónde está hermano Edwin? ¿Es cierto o es mentira que ustedes escondían los perros en la cañada? Si no, no quedaba ni uno. Tenían que tenerlos debajo de la cama porque el perrito que andaba afuera, almuerzo de comando. Me hubiera pegado la rabia un montón de veces. Pero si un perro me lame la sangre a mí, le pega la rabia.
Entonces no sirve mi sangre. Zancudo que me pica, se muere. Por allá de la iglesia llevaron a un grupo de hermanos que iban a donar sangre, a todos los mandaron para la casa. No, ustedes están más enfermos que el enfermo. No sirve su sangre. Demasiada Coca-Cola tragan, no sirve, le digo. Entonces no es la sangre de nadie más la que nos compró, sino la de Cristo. Dice la cual él ganó. Una versión lo dice, la cual él compró con su propia sangre. Con su propia sangre. No tuvo, hermano, de prestar sangre ajena. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento lo hacía con sangre ajena. Hermano, redimía al pueblo, santificaba al pueblo con sangre ajena. Y hasta él necesitaba de esa sangre ajena para santificarse. Mas Cristo era el sacerdote y la ofrenda. Él era todo para nosotros. ¿Cuántos alaban al Cristo de la gloria? Hablando del matrimonio entre Cristo y la iglesia, Pablo dice en el 5, 24 a 27 de Efesios. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también lo estén las casadas a sus maridos en todo. No se aflija, no voy a hablar de matrimonio ahorita. Amén. Oiga cómo tiene que ser la sujeción de la esposa al esposo, como la de la iglesia a Cristo. Ya no hablemos más porque usted con su cara ya me dijo que usted está obediente. A menos que tenga dos caras, una para culto y otra para la casa. Ya estaba pensando mal. ¿Verdad? Dice ahora, marido, verso 25. Amad a vuestras mujeres. Oiga, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. ¿Y cómo hizo para demostrar ese amor? Se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia que Cristo ha comprado. Amén. Entonces, podemos decir algo aquí. Las cosas no suceden por así suceder. Sobre todo en lo que es el plan de Dios, hermano. Vayan preparando el otro. Sobre todo lo que es el plan de Dios, nada de lo que quedó escrito salió por casualidad. No queda por casualidad. En su plan prefijo y eterno, Dios lo dejó todo ordenado. Y usted va a ver que se dice ahí siempre, esto era para que se cumpliese la escritura, que 6,000 años atrás se había escrito, 4,000 años atrás, 3,000 años atrás, 600 años atrás, para que se cumpliese. O sea, no había quedado escrito por casualidad. Y una de las casualidades es la siguiente, que así como Dios hizo una cirugía en el costado de Adán, para de ahí sacar su esposa. Amén. ¿Acepta usted que salió de la costilla del hombre? Desearon tener bigote. ¿Acepta usted que de sus costillas salió la mujer, hermano? Así, amén. ¿Y entonces por qué él anda con los puños? ¿O con las patas? Tiene que andarla como el costado, protegida. Ahí está el corazón en ese cuadro. Vamos a ver. Así como Dios hizo la cirugía en Adán para sacarle a su esposa, ¿no cree usted que fue casualidad cuando el Señor está crucificado? Que llegan los soldados con unos leños en la mano y le quiebran las patas a Dimas y Gestas, dicen los católicos. La Biblia solo dice que eran 2 malacates. No dicen los nombres, pero los católicos se inventan cualquier cosa. Entonces, le quebraron las piernas a los 2 ladrones. A los 2. Uno no le importó que se las quebraran. Él murió con una gran promesa de que iba para el paraíso. El otro todo quebrado para el infierno, pero iba. Se murieron. Cuando pusieron la escalera para quebrarle los pies a Jesús, dijo el soldado, este ya está muerto, dijo. Ya muerto no se le podía quebrar las piernas.
Porque el quebrarle las piernas era para acelerarle el dolor y la muerte, para que agonizara más rápido y se muriera. Ya tenían ratos de estar crucificados. Entonces dijo el soldado, este ya no ocupa, dijo. Quizás puso el oído en el pecho, pues, ya no, ¿verdad? Sí, como usted que ni un amén ha dicho. Ya no le palpita. Entonces, el soldado que está ahí cuidando al pie de la cruz tenía el deber de cerciorarse que los tres estuvieran muertos. Y no se queda por la palabra del que subió. El soldado piensa y dice, ¿qué tal si este es de los que le gustaba cómo predicaba este Jesús? Y no quiere que le quiebren los pies, no quiere que le quiebren los huesos. Mas él ignoraba que ya se había profetizado que ni un hueso de él sería roto. Y para que se cumpliese esa escritura, el Señor expiró antes de los otros. Entonces, se baja el soldado, pero el otro agarra la lanza y dijo, bueno, yo para comprobar, ¡cuá! ¿A dónde le rompió? El costado. ¿Me escuchó? Y no lo rompió por romperlo, sencillamente, porque inmediatamente que sacó la lanza, tras de la punta de la lanza, manó una fuente de agua y sangre. Por supuesto y sin duda, esa agua y sangre le cayó encima también al soldado romano, el cual después con gemido dice, ciertamente este es el Hijo de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Algo lo hizo decir eso. Y es porque ahí estaba confirmándose el nacimiento de la esposa del Cordero. En una cirugía de su costado salió la fuente de agua y sangre con la que él estaba comprando a su amada iglesia. ¡A su nombre! Esto lo explica el capítulo 19 de Juan, versículo 31 en adelante. Sobre todo en el verso 34 dice, pero uno de los soldados abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Amén. Y el que lo vio, dice, claro, es el mismo que. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Ahora, ¿qué dice el apóstol Pedro en su primera carta, versos 18 y 21 del capítulo 1? Capítulo 1, verso 18 al 21. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Me escuchó? Como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante la cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahora, ¿quién compró la iglesia? ¿Quién la fundó? ¿De quién nació? Fue de Cristo. Dios respeta la labor de su divinidad y deidad. Lo que le corresponde a Dios como Padre eterno, no se inmiscuye el Hijo, el Verbo. Lo que le corresponde a Cristo como el Hijo no es entorpecido ni trastornado por el Padre ni por el Espíritu. Cada persona de esa sabia Trinidad tiene una tarea. Y esa tarea es general de un mismo Dios, de un solo Dios. Aquí nadie está hablando de tres dioses. La iglesia debe de corregir ciertas cosas. Hermano, en el nombre de los tres poderes, no divida los poderes. No hay tres poderes. No hay tres poderes. Hay un solo Dios.
Y la terminación de la Biblia para el poder de Dios se mantiene de Génesis y Apocalipsis como el poder de Dios, no los poderes de Dios. Pero sí en función cada persona de la divinidad y la Trinidad, que le conocemos así por su término de 3 áreas de Dios. Son las que marcan la diferencia, la función. ¿Me escuchó? Porque a veces, mire, las lecturas bíblicas son bastante delicadas, y esto creo que se lo enseñan a ustedes que han ido a los institutos, ¿verdad? Algunos de ustedes han ido, si tienen. No les veo anillos cuadrados, porque la mayoría no es un anillón así cuadrado. Y a la hora que les parece un endemoniado, ni hayan de meter el anillo. Pero esto se lo han de haber enseñado ahí. Yo nunca he ido a una escuela de esa, pero pienso que se lo han de enseñar. Porque la lectura hay que respetarla con tilde, coma, acento, porque el Señor dijo que ni una de esas cositas va a pasarse por alto. Y cuando el Señor Jesús dio la comisión en Mateo, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, y ahí no se vuelve a mencionar la palabra nombre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Un creyente como nosotros, discutiendo con un Jesús solo, nos hace más tontos que ellos. Porque usted está consciente que Dios es uno. Amén. Que el nombre de Dios es uno. Pero a Él le plació que ese nombre, que es sobre todo nombre, descanse sobre su Hijo. ¿Me doy a entender? Ahora, el Shaddai, el Adonai, pero no Hernández, otro Adonai. El Shaddai, el Adonai, el Jehová Nise, el Jehová Rafa, el Jehová Emcades, el Jehová no sé quién, todos esos, el Jireh, todos esos, ¿verdad? Nombres, déjelos ahí, porque sobre todos esos nombres hay uno. Y usted no va a ir a reprender demonios en el nombre de Shaddai, en el nombre de Adonai, en el nombre de Rafa, de Nisi. Jehová Nisi te reprenda. No, porque la ordenanza dice claro, y la lectura que este hombre leyó dijo, y estas señales seguirán a los que creen, tiene punto y coma, creen, deténgase allí, en su nombre echarán fuera demonios. En su nombre hablarán nuevas lenguas. ¿Por qué? Porque Dios le dio, según Filipenses capítulo 2, Dios le dio a Jesús, por la humillación que Él sufrió, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Entonces, ¿para qué discutir? Si Él dijo, bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra nombre solo se menciona una vez. Pero muchos lo hacemos así. Incluso voy a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ahí separamos, y por eso es que dicen que nosotros tenemos 3 dioses. Es el nombre singular. Somos monoteístas. No politeístas, ni de politeleno tampoco. Alabe a Dios si puede. Entonces, en la teología cristiana, Jesús es visto como el fundador, el fundamento y la cabeza de la iglesia. Fundador, fundamento y cabeza de la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque Él la instituyó a través de su ministerio, a través de sus enseñanzas y sobre todo a través de su sacrificio, estableciendo así la base para la comunidad que ahora se conoce como los creyentes o la iglesia de Cristo. Los apóstoles, a quienes Jesús eligió y enseñó, son considerados el fundamento de la iglesia, con Jesucristo como la piedra angular del edificio. Efesios 2:20. Este texto es el que tiene más que todo la misión de ustedes, ¿verdad? Como respaldo, iglesia, apóstoles y profetas, ¿verdad? No es que ellos sean apóstoles o que todos sean profetas,
sino en base a lo que el texto dice. Edificados pues sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, donde Cristo es la principal piedra del ángulo. Se lo explico yo un día a la iglesia y le digo, mire, este edificio está fundado, este edificio está fundado en un arranque de piedra, pero está encima de piedra, porque aquí es un solo loma de piedra. Aquí tuvieron que trabajar mucho los hermanos para hacer esos espacios, que habían unas enormes rocas por todos lados ahí. Pero se hicieron unos zanjos y siempre se hacen a medida de escuadra, plomada y nivel. ¿Me escuchó? Porque de lo contrario, esto sale con que una lámina comienza entera acá y ya sale con una orilla de lámina nomás, como sombrero de Pancho Villa. Tiene que salir cuadrado, pero para que salga cuadradito, se tiene que verificar la primera esquina. Y en esa primera esquina se pone la piedra que le da pie a la construcción y da lugar a seguir con el otro ángulo. En ese ángulo, en esa esquina, ángulo, la principal pieza es Cristo Jesús. De ahí siguen los profetas y los apóstoles. Eso se llama arranque a nivel albañil para nosotros en estos cantones. ¿Me doy a entender? Sobre ellos estamos edificándonos. ¿Por qué no hay profeta de oficio en la iglesia? Porque no hay apóstol de oficio y los que han aparecido por ahí son de 2 por 5. No les haga caso a eso. Son enajenados, lunáticos, que pues yo, marcianos o mercurianos. Pero bíblicamente no hay ya, literalmente. Pero no estamos sin apóstoles y sin profetas. ¿Me escuchó? ¿Por qué? Porque ellos son el arranque. No hay edificios si no están ellos abajo. Entonces nunca nos han faltado porque ahí están. Y lo que ahora quieren meternos, así como atol con el dedo, es que no haya un apóstol, no hay profeta, no hay, claro, hay don de profecía. Y el que ejerce ese don se le denomina profeta, pero no se la crea. Porque Dios puede usarlo ahora y mañana no. El problema es cuando usted se enferma y quiere profetizar todo el tiempo. Entonces tiene que inventarse cualquier tontería. Es como el que habla lengua, piensa que arrodillándose dice hablar lengua, aunque el Señor no le esté dando, tiene que aprenderse unas 4 para que crean que Él es el más espiritual. Y Pablo dice que a los que se les dio el don de lengua era porque eran los más pícaros de la iglesia. Porque el Espíritu Santo los tiene cortos, pero tienen el don de verdad. Los tiene ahí quietos. Porque es el único que los puede dominar, porque el pastor no los manda nunca. Son indomables. Entonces, si una persona es mansa y todo, tiene el fruto del Espíritu, no necesita hablar lengua. Alabe a Dios si puede. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, donde Cristo es la principal piedra del ángulo. Ahora bien, la iglesia como institución y comunidad organizada fue llena del Espíritu Santo. Ya como iglesia, ya organizadita, ya cada quien de los apóstoles sabía su responsabilidad. Amén. Ya la iglesia tenía diáconos. Ya se habían elegido los servidores para la iglesia. Ya se había detectado que las viudas y los huérfanos estaban siendo descuidados en la iglesia. Entonces Pedro dijo, escojan de entre la iglesia, entre ustedes, a los más espirituales que vean ahí, a los más honestos. No se puede poner a un carnudo a atender a la viuda, más que hay viudas jóvenes que no se quieren casar, pero se andan quemando. Por eso te tienes que poner gente espiritual para atender esa área. Iban a trabajar con huérfanos, con niños. ¿Sabe lo que es mandar a un carnudo a trabajar con niñas y niños? Los maestros de escuela dominical tienen que ser gente idónea. Porque están tratando con niños. Y esa es una tentación peligrosa en estos tiempos. Escojan gente de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, para que sirvan a las mesas. O sea que los que tienen que ir a dejar platos tienen que ser verdaderamente creyentes.
Yo no le agarro la bandeja si me lo mandan con una mundana. No, y esto va en serio, hermano Giovanni. Porque a la hora de repartir, hasta las medias raras que andan ahí se meten, hermanos. Eso es penoso, hermano. Eso es penoso que traigamos aquí esa gente así como gatos medio raros, todos doblados, arreglar los altares, hermano. Y que a la hora de repartir comida ande una mujer con todas las pechugas de afuera y enseñando el calzón en medio de los hermanos. No, hermano, para eso está la gente espiritual, hermano. Que extremista la viviera. No, es que yo leo la Biblia, hermano. El problema mío es que yo leo esta Biblia. ¿Así es o no es así? Pero ahora hasta predicar se sube a cualquier tonto, hermano. Pongamos a fulano, es que es cuñado del pastor, que es tío del hermano, sobrino de Rutilio. Rutilio es mi sobrinito. Nada de bendito que da hoy. Porque hoy los sobrinos deben darle a los tíos. Entonces la iglesia fue llena del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para cumplir con la misión que se le fue encomendada. La que le estoy hablando. Mateo 28, 19 al 20. Marcos 16, 15 al 16 que leyó nuestro hermano. Hechos 1, 8. Donde en el 7 aparecen el grupito y le dicen: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿O esperaremos? A ustedes todavía no les corresponde saber estas cosas. Están muy carnuditos. Están muy tiernititos. No han botado ni la flor. Pero van a madurar. Váyanse al templo donde les dije, al aposento. No salgan de ahí en Galilea. No se desaparezcan de ahí. Manténganse ahí. No les dijo 10 días. Él simplemente le dijo hasta. Y usted dice: hermano, vi que yo ya ayuné y no me responde el Señor. No, es que ayune hasta. Sí, pero viene a las 9, ya trae 2 plátanos en la panza, 4 tazas de chocolate. Y en la cartera se trae un cumbo de jugo. Y quiere que el Señor le responda en ayuno. Y a las 12, pastor, yo tengo que ir a ver a la niña que no la a comer es que va, mano. Si ya en la tarde es el culto, pues ¿qué le cuesta esperar si entregar después del culto? Ayune hasta, mire, hasta el rey de Nínive, que era un topado mental, hombre, mundano hasta las orejas. Pero cuando vio que él venía el fuego encima de ellos, dijo: todos vamos a ayunar hasta que él tenga misericordia y nos perdone. No dijo: vamos a hacer 2 días, 3 días de ayuno. Y por favor no caiga en ese error de creerle a alguien que le profetice tarifas de ayuno. No lo haga. Que dice el Señor que con 3 ayunos, no lo haga. Dios nunca ha usado ese método. Él solo dijo que usted tiene que tener conocimiento para entender cuando se está topando con algo que requiere de ayuno junto con la oración. Hay género, dijo el Señor, hay género que no sale. Si, hermano, cuando se va a una guerra con la infantería, y si hay pura infantería, pues no hay que pedir refuerzos, estamos a mano. Aquí estamos a quién vamos a ver que es mejor entrenado. Pero de repente aquel suelta artillería, entonces pida artillería usted también. Pida la fuerza aérea, porque el enemigo se le está levantando con unas armas más poderosas. Amén. Pero porque la gallina se le quedó dando vueltas bajo el palo, quiere ir a hacer un ayuno. No, hombre, dele una sulfatiazol que ya ni existen. Ya se acabó, un jugo de limón y ya se sanó la gallina. O por lo menos ya queda en limonada para echarle a la sopa. Amén. Amén. Entonces se quedaron ahí. Dijeron ellos, dijo el Señor, que hasta que recibamos el poder y seamos llenos, entonces le vamos a hacer ¿qué? Testigos. ¿Qué vamos a hacer? La iglesia, además de ser el cuerpo de Cristo, además de ser el grupo de asamblea, además de ser los llamados y consagrados por la fe en Cristo Jesús, somos los mensajeros del reino.
Quiere decir que ahora que ya recibamos el poder, le seremos testigos en Jerusalén, su cantón, su casa, en Samaria, en todo su municipio, departamento, su zona. Amén. En toda Judea, en El Salvador entero, por todos lados, y hasta lo último de la tierra. Pase la frontera, vaya donde Dios lo lleve. Pero si ni ha predicado en su casa, ya quiere ir a Italia. Ay, hermano, yo quiero que el Señor me llame para ir al África. Bueno, si usted quiere ir a servir de bocado en una aldea de caníbales, puede que aproveche ahorita que está gordito, porque a esa gente no le gusta el hueso. ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces la Biblia nos dice que esta promesa de recibir el poder se cumplió, oiga bien, 50 días después de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Me escuchó? 10 días después de que Él había ascendido al cielo. Se celebraba la fiesta de los 50. Y esa fiesta así se llama. La fiesta de los 50. Se conoce como, eso quiere decir Pentecostés. La fiesta de los 50. Igual que la fiesta de los panes sin levadura, igual que la fiesta de las cosechas, igual que la fiesta de la Pascua, igual. Era una fiesta que llevaba un calendario. Y ese día se cumplieron 10 días de ayuno, y a ese día al Padre le plació enviar el Espíritu Santo por súplica del Hijo. Él dijo, yo rogaré a mi Padre que les envíe otro consolador para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él os guiará toda verdad y a toda justicia. Amén. Ahora, piense bien en esa palabra. Rogaré al Padre que les envíe otro consolador. Quiere decir, yo los he consolado con mi presencia, pero yo me voy como los vio tristes. Dice, no se turbe vuestro corazón, en la palabra que usó. Un corazón turbado es eso que no hay que pita jalar, pues. Miró a los discípulos preocupados y lo primero que piensan, ¿y quién va a multiplicar panes y peces? ¿Y quién los va a detener a los fariseos ahora? ¿Y quién los va a librar de esto? Entonces están miedosos, se nos va. Y él les dijo, no se preocupen. Por eso es que les digo que no salgan, porque ya los conozco que son miedosos. Manténganse encerraditos, esperen la promesa, cuando sean llenos, entonces se van. Van a ver que no le van a tener miedo a nada. ¿Sí? ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces, les enviaré otro consolador, pero la pregunta es, ¿a quién le están haciendo esta promesa? A la iglesia. Entonces la iglesia ya existía. No nació en Pentecostés. El día de Pentecostés, la iglesia fue confirmada por el Espíritu Santo, al igual que el mismo Cristo fue confirmado en el río Jordán. Amén. Dice que cuando Jesús salió del agua del bautismo en el Jordán, se estremecieron los cielos y una voz con estruendo habló desde los cielos. Esto no lo podrá entender un pentecostal unido, un apostólico de Jesús, no lo podrá entender uno de la oración al Espíritu Santo, mucho menos un 3 tiros de Jehová. El Hijo está siendo bautizado, el Padre habla desde los cielos y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia, a Él oíd. Amén. Y para confirmarlo, dice que del cielo descendió el Espíritu Santo en forma corporal de paloma. Por favor, por favor. Un día un hombre estaba predicando y casualmente se metieron como 4 de esas palomas de castillo a la congregación, se asustaron cuando vieron y unas se salieron y otra se vino a topar hasta por aquí y ella sin saber se vino a parar al hombro del predicador.
Y dice toda aquella iglesia a brincar, hermano, que el Espíritu Santo estaba en el hombre. No le digo que todavía somos católicos, pues. Los católicos es lo que hacen esa película de que una palomita desciende sobre el Papa. Dijo, hermano, pero es que el Espíritu Santo no es una paloma de plumas, hermano. Dice el Espíritu Santo en forma corporal. Por favor, vea lo que quiere decir la palabra forma. Forma corporal. El Espíritu Santo se ha manifestado como fuego. Y nunca aparece como fuego pentecostés, por favor. A mí ya me hicieron la primera guerra por esto. Y me la hizo uno que yo pensaba que era mi mejor amigo. Oiga, pero por defender lo pentecostal y el disparate que hacen en sus iglesias, aparece diciendo que yo no creo en el Espíritu Santo. ¿De qué le estoy hablando en todo este mensaje entonces? ¿Me está escuchando? Dice, él aparece como fuego. Fuego consumidor. Fuego en la zarza. ¿Me está escuchando, hermano? Y aparece, dice, como forma corporal. Es decir, que el Espíritu se deja ver visiblemente porque el Espíritu es invisible. Él necesita cuerpo para dejarse ver, pero ahí se deja ver como el fuego que se dejó ver de Moisés. Ahora se miraba como que era una paloma, pero era fuego, forma corporal, que fue y cayó sobre Jesús. Es el mismo que los discípulos miran descender como fuego y se reparte como lenguas. Ya adentro del templo, se reparte como lenguas y se asentaban sobre cada uno de ellos. Y entonces se les dio a hablar en otras lenguas. Por cierto, la Biblia aclara que las lenguas que hablaban allí eran entendibles para los que estaban del extranjero. El Espíritu Santo obró de esa manera que yo sin hablar inglés puedo hablar inglés si el Espíritu Santo me guía. Amén. Yo puedo pedir pupusas en inglés, pero otra cosa no. ¿Ah? ¿Sí? Cosas de comer uno pide, ¿verdad? I like a chicken, ¿verdad? O Jimmy Money, ¿verdad? Y cosas así que le interesan a uno. Pero en Nicaragua sucedió algo, en el mero Managua, y lo cuento como testimonio. Y ya voy a terminar, hermano, me falta la mitad. Está un predicador en una campaña a la orilla de la carretera panamericana, en un predio grande, lleno aquello. Está el predicador, un indio como nosotros, predicando. Va un par de hombres de esos que andan en bicicleta con unas grandes maletas. ¿Usted los ha visto? Sí, que espiritualmente se parecen con usted. Enormes maletas que no lo dejan ni caminar. Y ahí van aquellos hombres pedaleando, norteamericanos. Cuando van frente a la campaña, el predicador, bueno, la iglesia se puso a adorar al Señor porque el predicador empezó a hablar como en lengua. Para la iglesia estaba hablando en lengua. Pero el hombre se detuvo en la calle, uno de ellos, y el otro fue para más adelante, pero uno inmediatamente se paró, se quedó escuchando, se bajó de la bicicleta, la ha soltado que caiga al suelo, se cruzó la carretera y entró directo al frente del altar de la tarima, con las dos manos levantadas y llorando. Se le acerca un mujer y le dice que si él desea aceptar a Cristo, y entonces el hombre le respondió en inglés. El mujer dice, el predicador hizo una pausa y dice, disculpe, le dice, ¿usted quiere aceptar a Cristo? ¿Sea algo? Y él le respondía en inglés. Y en inglés le estaba preguntando, ¿por qué no sigues hablando como estabas hablando? El gringo decía eso en inglés. ¿Por qué no sigues hablando como estabas hablando? Así como me estás hablando no te entiendo. Pero como estabas hablando hace un momento te entendí. Un joven, de esos que no van de gusto a la escuela, dijo, yo entiendo un poco el inglés. Y él le pregunta, pastor, él le pregunta que por qué dejó de hablar como le estaba hablando. Y empezó a hablarle al muchacho, al gringo. Y el gringo le dice, dile al pastor que yo estoy aquí porque él me dijo a mí cuanto todo yo he hecho. Y me dijo a mí, me mencionó mi nombre y me dijo que esta es la última oportunidad que Dios me da.
Y yo quiero aceptar, porque esta es mi última oportunidad. Yo estoy aceptando a Cristo. Y el muchacho traduciéndole. El pastor predicó en inglés y no se dio cuenta. ¿Quién lo hizo? Pues el Espíritu Santo. Hay lenguas que vienen de origen angelical, que son esas lenguas que no la entiende ningún idioma. Necesita el mismo que las habla interpretarlas. O otra persona que se la interprete. Si no hay quien se la interprete, ni él puede interpretarla, dice que baje la voz, que se aparte a hablar con Dios nada más. Y que no interrumpa el culto hablando en lengua. Esa es la ordenanza bíblica. Ya por eso yo soy ateo, blasfemo, hijo del diablo y no sé qué. No, el problema es que yo leo la Biblia. Y a eso es que yo le tengo miedo y aclaro, no es porque... No. El problema es que la mayoría de esta gente que usa este apelativo de pentecostal o pentecostés, hermano, lo que tiene es una emoción descontrolada. Y en nombre de ese espíritu pentecostés están haciendo tantos desórdenes que la palabra de Dios está siendo blasfemada por los incrédulos. Pero Pablo lo advirtió, hermano. Entonces la iglesia del Cristo de la gloria fue llena del Espíritu para llevar. Entonces viene Pablo más adelante y les dice claramente a los hermanos, sobre todo a los Gálatas, que empezaron a perfeccionarse en el Espíritu y terminaron perfeccionándose en la carne. Les dice el apóstol Pablo que el fruto del Espíritu es diferente a las obras de la carne. Y dice que el que tiene el fruto del Espíritu, no hay ley contra él. Entonces Dios no está tan interesado en que usted hable lengua, sino en que sea lleno del fruto del Espíritu Santo. Que tenga potestad, denuedo y autoridad. Pero no solo eso, conocimiento, sabiduría, entendimiento. Pero aparte de todo eso, como cabeza de todo ese racimo del fruto, si usted no tiene amor, retose, rebrinque, caiga, revuelque, se haga lo que le dé la gana, póngase todos estos floreros, haga horchata de flores con sal, riegue con aceite, usted no es nada. No es nada. Si usted no tiene amor, no es nada. Profetice, empuje gente, aviente los patas arriba. Hay de los que se tiren patas arriba, eso es cosa de ellos. Pero eso no le hace a usted espiritual. El espiritual se conoce porque tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre. ¿Por qué le va a poner disciplina al pastor a usted si usted tiene el fruto del Espíritu? ¿Habrá por dónde atacarle? No. El impío querrá levantarle una calumnia, se quebrará los dientes. A eso es que le dijo el Señor, que digan toda clase de mal de vosotros, pero mintiendo. Pero y la mayoría de lo que dicen de nosotros es verdad. Yo sospecho que hermano Julano, a los 5 años viene la sospecha, ya está yendo al kinder, ya la sospecha. Pero así estuvo predicando 5 años y danzando y hablando en lengua. Con una sospecha de 5 años ya con mochila y estudio. ¡Qué barbaridad! ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces la fiesta de Pentecostés es la fiesta de los 50 días. Amén. Y el Espíritu Santo y Pentecostés no se relacionan en nada. Simple que ese día pues, pudo haber sido. Y el día de la Pascua, entonces diríamos el Espíritu Pascual. De la cabeza a los pies. No. Yo no soy pentecostal de la cabeza a los pies. Yo trato de ser espiritual por dentro y por fuera. Debe ser la lucha de todo creyente. Ser espiritual por dentro y por fuera. Entonces el Espíritu Santo le dio a los apóstoles dones necesarios para guiar a la iglesia y ayudarla en su crecimiento. Cuando usted lee por qué causa Dios repartió dones, es para la edificación del pueblo del Señor. Ningún don es para vanagloriarse. El problema es que tenemos viejitas en las iglesias que porque ya brincan, danzan, hablan lengua, ponen mano y se sanó el catarro de pollo que tenía un hermano, ya no tienen pastor. No, a mí el Espíritu Santo es que me manda. A mí el Señor me usa y a mí nadie me tiene que mandar.
Así que se va hasta 15 días a andar vagando sin que nadie sepa por dónde anda. Esa es una mula sin freno. Lo primero que tiene que manifestarse en alguien que tiene dones del Espíritu Santo es obediencia, es sumisión. Someteos unos a otros, dice el Señor. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Pero hoy se está dando eso, hermano. Sí, hoy se está dando eso. Hemos caído tan bajo. Digo, hemos caído. Yo pienso que yo todavía me siento que no he caído en eso, pero Dios me ayude. Y espero que nadie de ustedes, pero si alguno, pues agárrenlo. Hemos caído tan bajo. Un día me dijo un pastor donde llegué a predicar aquí para el lado, ahí por esos lados. Ni le menciono el nombre porque usted es chismoso. Yo siempre me gusta llegar temprano a los cultos. Bueno, la mayoría de ustedes me conocen. Mi apellido es Viera. No me confundan. Yo siempre llego temprano a los cultos. Solo que un atraso en la carretera no me dejaron pasar, tuve que esperar, pues yo le hablo al pastor, mira, aquí estoy en tráfico y no puedo pasar, ¿a quién lo más larga? Porque vamos a quedar con aeropuerto y sin calle. Porque la falta del aeropuerto es el que le están echando, de la calle lo están echando en el aeropuerto. Así que espérese. Entonces yo no pude llegar temprano, está bien, pero ese día llegué temprano y ya para comenzar el culto. Mire la hora, yo le digo al hermano, a las 3 dijo que iba a comenzar, ¿sí? Sí, me faltan 3 minutos. Ajá, sí, le digo, no, yo le preguntaba si era a las 3 o a las 3:30, porque no me acuerdo. No, a las 3. Ah, pues viene bien, le dije. En ese tiempo yo podía arrodillarme, me hinqué a orar. Cuando me levanté de orar, ya eran pasaditas las 3. Y se va y me dice, no vamos a comenzar todavía. No, si aquí usted manda, le dije. Aquí usted manda, no hay problema. Es que el vaso no ha venido. No, hermano, yo así en botella tomo agua, le dije yo. No ocupo vaso, le dije yo. No, hermano, el vaso de la iglesia. Me tienen el aire, hermano, acláreme. La profeta, hermano, no ha venido. Y hasta que ella viene puedo comenzar el culto, porque tengo que preguntarle a ella la dirección del culto. Según el Señor le revele a ella si hacemos el culto. Y a la señora le revelaba cuando llegaban predicadores serios que el Espíritu Santo decía que no iba a haber mensaje. Y como el Espíritu Santo decía, suspendían el mensaje. Y a cantar coros de eso, usted sabe, la ruca se cayó, la ruca se cayó, la ruca se cayó, la ruca se cayó, y a menear las caderitas, y usted sabe, ¿verdad? Todo el resto del culto era de baile, brincos y todo. El vaso. ¿Será que existe un vaso en la tierra que se contraponga a la voluntad del Espíritu Santo en la palabra? ¿Será que lo hay? ¿Por qué aceptamos esas cosas en la iglesia? Como iglesia a este siglo en que estamos, deberíamos de estar bien despiertos, porque estamos en la esencia del cumplimiento. Muchos vendrán en mi nombre y a muchos engañarán. Y eso de que el Señor me dijo, eso está de moda. Que el Señor me reveló, que el Señor me manda, que traigo un trabajo. Póngale atención a esos profetizos que aparecen, que traigo un trabajo de parte de Dios. Ese lenguaje de brujos y adivinos. La palabra trabajo, traigo un trabajo del Espíritu, no existe. No existe. A donde se oye eso en el mundo secular, hacerme un trabajito, un amarre, pues. Alabe a Dios si puede, hermano. Amén. La promesa se hizo para la iglesia que había nacido en Cristo y se fundó en Cristo. Amén. Y ahora se le dice en el 14, 16, 17, y yo rogaré al Padre y os dará otro
Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, ahí está la iglesia, se la están dando a ella, le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, déjeme ver cómo es este asunto, porque aquí les está diciendo que ya mora en ellos. Y entonces, ¿qué pasó el día de Pentecostés? ¿Me escuchó? Ahí les está diciendo, en Juan capítulo 20, antes de la crucifixión, les está diciendo, oiga lo que les está diciendo ahora, Juan 20, 21 al 23. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Cuándo fue esto? Antes de su muerte y su resurrección. Recibid el Espíritu Santo. Por eso les dice, yo les voy a enviar otro consolador, el cual ya está en ustedes y mora en ustedes. ¿Qué Espíritu Santo? El mismo. Que cuando Cristo te llama y tú te arrepientes, el Espíritu Santo hace su presencia y toma posesión en tu vida. ¿Por qué? Porque Él te trajo convencido de pecado, de justicia y de juicio. Él te trajo a Dios para que Cristo te purifique. Inmediatamente que tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, el Espíritu Santo pone su sello de propiedad en ti. Y queda en ti como el espíritu de regeneración. Empieza a regenerarte. El bautismo en agua no regenera a nadie. Pedro lo dice. El bautismo que corresponde a esto no salva, porque sí existe el bautismo para confirmar el paso a la salvación, pero no quita las inmundicias de la carne. O sea que las mañas carnales no te las quita el bautismo en agua. Quien trata contigo en eso es el Espíritu Santo. Por eso es que desde que recibimos a Cristo, el Espíritu Santo toma posesión de nuestra vida. Ya no somos nuestros. ¿Y qué pasó entonces en Pentecostés? El Espíritu Santo viene sobre la iglesia para repartir los dones. A eso se le llama ahora el poder. El Señor dijo, recibirán el poder del Espíritu Santo. Ahora, el poder del Espíritu Santo es para poder, la palabra lo dice, para poder poner la cara sin miedo por Cristo, para poder hablar sin miedo de Cristo, para poder dar testimonio, para poder, la palabra lo dice, poder. Ahora usted sabe por qué no puede hablar con un mundano del evangelio, porque no tiene poder. ¿Por qué todos van al evangelismo y usted no? Porque no tiene poder. El león está en la calle y me va a comer. Termino aclarando. No tengo nada en contra de algunas denominaciones pentecostales. Es más, tengo muchos amigos, ministros, pastores de gremios con esa denominación y no están en pecado tampoco, no estoy diciendo eso. ¿Me está escuchando? Y ojalá pues que ellos comprendan que Pentecostés y Espíritu Santo son como el agua y el aceite. No se pueden mezclar. No podemos agregarle al Espíritu Santo otra esencia, porque sería entonces dudar de que Él tiene el poder absoluto de guiar y santificar a la iglesia hasta la venida de Cristo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Así que no estaré en contra de que se llamen pentecostal, quien quiera llamarse así. Pero sí siempre estaré en contra de que se quiera hacer forzosamente una doctrina del Pentecostés, que es una fiesta del pueblo judío, y que, hermano, Pablo amonesta a la iglesia que no debe de irse a tomar ritos de la ley y traerlos a la gracia. En el capítulo 4, verso 8 al 11, finalizando con esta lectura, dice Pablo de los Gálatas, 4, 8 al 11, ciertamente en otro tiempo, conociendo a Dios, está hablando con la iglesia, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, la pregunta es,
¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardad los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Qué es Pentecostés? Un día de fiesta israelita. En la cruz se abrió un nuevo camino. Amén. Y la iglesia sigue ahora los mandamientos de Cristo. Y en los mandamientos de Cristo está más terrible la cosa. Porque en lo de la ley decía ojo por ojo, colmillo por colmillo. Porque los dientes ya se le cayeron. Entonces, decía ojo por ojo, diente por diente. Estaba más lindo, hermano. Yo me gustaría ser un creyente así de ojo por ojo, diente por diente. Es que somos vengativos, pues. Pero en el mandamiento de Cristo dice, mas yo digo, amad a vuestros enemigos. Orad porque el que ultraja, por el que te persigue. Si tu enemigo tiene hambre, dale a comer pan. Si tiene sed, dale a beber agua. Si te pide que lo lleves en el lomo hasta el otro lado de la quebrada, llévalo hasta el templo de abajo. ¿Verdad que es más duro? Entonces necesitamos al Espíritu Santo para perseverar. ¿Dónde nació la iglesia? En el sacrificio de Cristo. Somos el origen del sacrificio de Cristo. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¡A su nombre! Así que no vayamos a venir allí, hermanos pastores, que quiero celebrar las cosechas, que quiero celebrar el jubileo. Dejemos de cosas, hombre. Dejemos de cosas. Esas cosas, aunque tienen cierta reputación buena, ya no funcionan en la iglesia de la gracia. ¿Y alaba? Sí, porque si no, entonces guardemos el sábado y ya no como camarones ni apretadores tan ricos que son. Ya no como jaibas, pues, y ya no como chanchito, la mejor carne que existe en el mundo. Pero la Biblia me dice a mí que con la oración santifico los alimentos y que con acción de gracia podemos comer todos. Pero si vamos a estar ahí peleando por Pentecostés, entonces vámonos al sábado de regreso y dejemos a Cristo como reposo. Pero Él no dijo, vengan al sábado y los haré descansar. No dijo, vengan a mí, yo los haré descansar. Él es el Señor y mayor que el sábado. En Él reposa mi alma. Dele fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie. Le doy gracias a Dios por haberme fortalecido. Y como el problema es que el dolor es en el pie, pues no es en la lengua, uno habla. Levante las manos al cielo y dígale, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta bendición tan hermosa en la que hemos recibido el consejo de tu palabra. Ha venido, Señor, para despejar mi mente y enseñarme el origen de la iglesia de Cristo. No el origen de la iglesia tradicional, religiosa, mundana. No la iglesia que fundó el fulano, no, la iglesia que tú fundaste. Señor, se originó en tu sacrificio. Tú la compraste, tú la instauraste, tú la inauguraste y tú enviaste al Espíritu a sellarla y a bautizarla, a llenarla de poder. Y tú y el Espíritu nos acompañan todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, por ser parte de esa iglesia, por ser comprados con esa sangre preciosa, purificados con el sacrificio de tu sangre maravillosa. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Yo quiero saber si alguien aquí, yo solo veo casi gente creyente, pero si hay alguien que solo está fingiendo, aleluya, y quisiera reconciliarse esta tarde, puede levantar su mano y decir, yo quiero reconciliarme con el Señor. ¿Hay alguien que desea reconciliar con Cristo? Amén. Gloria al Señor. Darwin, sobrino, Dios te bendiga. Gusto verte. Gloria al Señor. Bien. Entonces diga un gloria a Dios y se sienta.